Auspician este programa Damero Revestimientos, Fabricaciones Militares, Sociedad del Estado, Semillería La Chacra, Rodinia, lencería plus size, Lo Domingo, casa de té y picadas, Me Vestí de Reina, Peonía Energías, Artículos Rurales y Alambradores Los Hermanos, Promo Mundial DirecTV, agente oficial en azul, Stilton Almacén, Ibú Vestimenta. Hola, bienvenidos otra vez a Historia de Miércoles TV. Hoy vamos a estar con una mujer que es de nuestra localidad, que es de acá, de Azul. Vamos a estar con la doctora en Historia Soledad González, con quien vamos a hablar de la vida cultural de algunas mujeres que se han destacado no solamente en nuestra localidad, sino también en la región en el periodo que va de 1920 a 1960. Agradezco a Agustina de Me Vestí de Reina por el look del día de hoy y acordate que nos podés ver también en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Historia de Miércoles, y los lunes a partir de las 11 de la mañana en LU10 Radio Azul podés escuchar la columna que estoy haciendo de mujeres latinoamericanas. Vamos con Soledad. Sole, un gusto que estés acá con nosotros, una azuleña hablando de historia en Historia de Miércoles. La verdad es que nos pone muy contentos saber que hay gente que, más allá de lo que se estudia en nuestra localidad referido a la historia, ha ido un poco más allá y bueno, tenemos una flamante doctora. Bueno, el gusto es mío, gracias por la invitación a tu programa y bueno, sí. Hace un tiempito, algunos meses, que defendí mi tesis doctoral en historia y trabajé básicamente sobre el lugar de las mujeres ligadas al universo cultural e intelectual de Azul, pero no solo de Azul, porque desde la localidad de Azul se abrieron un montón de redes a otros espacios, no solo regionales, sino nacionales, incluso transnacionales. Así que un universo súper interesante para el abordaje de género, de clase, de los grupos etarios, sobre todo desde la década de 1920 a 1960, que es lo que yo trabajé en esa tesis. Nosotras, detrás de cámara, mientras nos mensajeábamos, por ahí hablábamos de esta idea de que la historia no está solamente en los libros, sino que está en todas partes, y en una de esas partes en las que está es en los museos, y por eso siempre tratamos de abordar también parte de la historia cultural, porque es la construcción. Hoy estamos construyendo lo que próximamente será historia. Sí, básicamente digamos que el trabajo en historia de las mujeres, con mujeres, de mujeres, como decimos, con perspectiva de género, básicamente recurrimos a un amplio abanico de documentaciones y en mi caso puntual, el acercamiento al Museo López Claro fue muy importante en lo que fue el periodo 2019-2021 bajo la gestión de Karina Ruiz, que muy amablemente puso a disposición mucha información para mi tesis, básicamente, además de documentación y la posibilidad incluso de entrevistarla a ella. Entonces, todo lo que fue el inicio de la fase de lo que nosotros decimos cuando empezamos a hacer archivo para hacer esta tesis, coincidió con una movida muy interesante que se dio en el Museo López Claro desde 2019 hasta que finalizó la gestión de Karina, que tuvo que ver con recuperar desde una perspectiva de género y un estudio museológico la figura de Emilia Bettinelli, que es una de las mujeres que yo trabajé en mi tesis doctoral.
Entonces, me parece que cuando decimos que toda historia es historia contemporánea, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Cómo estas cuestiones sociales, estas luchas sociales que se venían dando desde hace varias décadas y que de alguna manera tuvieron como una impronta súper importante, sobre todo 2018, 2019, con el movimiento de mujeres y diversidades, de alguna manera tiene que ver con un marco en el cual no solo yo estaba investigando a estas mujeres, sino donde diferentes instituciones empiezan a trabajar y a recuperar esas voces sobre las cuales no se había, en este caso, recabado antes, ¿sí? Porque la figura de Emilia había quedado bastante solapada en relación con la figura de Alberto López Claro. Entonces, fue una sintonía muy interesante que a mí me vino muy bien este diálogo institucional, porque evidentemente estábamos pensando, estábamos investigando desde dos disciplinas diferentes, pero compartiendo algunas cuestiones hasta teórico-metodológicas con la recuperación de la perspectiva de género, que allanó de alguna manera el camino para hacer un trabajo en algún sentido colaborativo, porque no solo Karina colaboró conmigo, sino que yo algunas cuestiones también pude colaborar con la institución en ese momento. Entonces, bueno, es interesante, digo esto que vos decís, la recuperación, por ejemplo, desde los museos también hay toda una impronta que se empieza a dar en los últimos años, me parece interesante, y que hace a un trabajo, como decimos, que es transdisciplinar. Entonces ahí hay un diálogo más que interesante. Soledad, te escuchaba y mientras tanto iba pensando que por ahí es muy poco lo que sabemos todavía de las mujeres de nuestra localidad y de alrededores en cuanto a su participación sociopolítica, cultural. Quizás lo tenemos mucho más claro desde una perspectiva educativa, porque era como lo socialmente estipulado, ¿no? Que fuesen educadoras. Hace un tiempo hablábamos con Guadalupe Suaznavar al respecto de esto, ¿no? De este rol que han tenido las mujeres en la provincia de Buenos Aires, que ha sido muy importante, aunque también ha quedado un poco relegada a la acción masculina. Sí, bueno, básicamente el tema de la educación para mi trabajo de investigación ha sido fundamental, básicamente porque tuve la posibilidad de realizar un diálogo muy profundo con Lucía Leonetti, que también sé que participó en tu programa, que es especialista en historia de la educación, aparte es una referente no solo en Argentina, sino también a nivel internacional. Y básicamente, digamos, hay como una cuestión en común con estas mujeres que yo trabajé, era que la mayoría eran educadoras. Entonces, bueno, ahí hay una base muy interesante porque las mujeres que yo trabajé eran educadoras, pero también tenían una impronta muy importante como gestoras artísticas y culturales. Básicamente las que yo trabajé, además, bueno, de Emilia Bettinelli y María Lex Urrutia-Artieda, que es una mujer muy conocida para la localidad de Azul, no sé si ahora tanto, pero es una de las referentes. Sí. Por ejemplo, es una de las mujeres con las cuales yo pude trabajar más, básicamente porque es la que más documentación disponible tiene, porque tuvo una presencia mucho mayor que el resto de las mujeres. Digo, también es interesante pensar en esto, ¿no? Bueno, ¿con qué documentación trabajamos? No todas las mujeres dejan acervos documentales o aparecen en la prensa de la misma manera. En el caso de María Lex Urrutia-Artieda, digo, hay una producción importantísima a nivel literario, lo cual eso ya es un plus en relación con el resto de las mujeres, no solo en la producción de sus libros que ella publicaba, sino participando en otras instancias a nivel latinoamericano también. Entonces publicaba en revistas literarias re importantes de la época. Por ejemplo, en la revista Iberoamericana de México escribía ensayos, lo cual para una mujer
era súper importante en esa época. Estoy hablando fines de los años 30, ¿sí? María Lex Urrutia Artieda es muy conocida como la poeta de Azul, pero tiene toda una base de escritura, de ensayo, que es menor en relación a la poesía, que es importante no solo en relación a la escala, digamos, local, sino a nivel latinoamericano. Entonces, lo que a mí me permitía esto era pensarla como un intelectual, básicamente. Entonces, la figura de María Lex, pero también Emilia Bettinelli, como editora y directora de la revista PAM, que se empieza a dar en los años 50, Emilia también ejercía la docencia en algunos otros espacios. No era una docente con título, porque en realidad, por lo poco que sabemos, porque no hay demasiada información al respecto, sí pude hacer algunas entrevistas con algunos familiares, bueno, con Karina, que también estaba en el museo en ese momento. Básicamente la formación de Emilia tenía que ver con, por lo que dicen sus familiares, haber llegado a un estado de la época, y en realidad ella hace estudios con López Claro, con quien después se va a casar, estudios de pintura, pero no tenía un título habilitante como en el caso de María Lex, que era egresada de la Universidad de La Plata. Igual ahí hay una cuestión diferencial en relación del capital cultural que María Lex tenía en relación, por ejemplo, con Emilia. Digo, es una egresada de una de las universidades más importantes de la época. O sea, no solo en Argentina, a nivel latinoamericano, ser egresado de la Universidad de La Plata no era un dato menor si pensamos que ella estudia en la década de los 20. Sí, y que también era muy difícil que se pudiese acceder. El género era una traba, pero también estamos en una época, estamos hablando de 1920, en la que era muy difícil que una persona se fuese de su ciudad a estudiar a otra. Entonces ahí también hay como toda una cuestión que hasta tiene que ver con su entramado familiar, que es el que facilita que ella pueda continuar con sus estudios. Sí, y aparte una cuestión no menor es que la universidad en esa época todavía es arancelada, entonces se insumían muchos recursos económicos para poder mantener a un hijo o una hija estudiando en otra localidad. Entonces, lo que yo pude ver a partir de la documentación de la que pude acceder es que coincide con una época de esplendor de la familia de María Lex a nivel económico. El padre era comerciante, primero tienen un almacén de ramos generales en La Protegida, y después se trasladan a la ciudad, o sea, del campo a la ciudad. Entonces están con un negocio como si fuera una especie de corralón de maderas, materiales, pero el ocaso parece sobrevenir con la crisis del 30, ¿no? Entonces ahí hay algunos documentos que agradezco a la Hemeroteca Ollanal de la localidad de Azul, que ha sido la institución que me ha puesto a disposición toda esa documentación, donde pueden verse que aproximadamente en 1934 el padre tiene que empezar a desprenderse de algunas propiedades, achicar el negocio, demás. Entonces, bueno, es interesante ver cómo esos 20 significaron para esa familia la posibilidad económica de hacer estudiar a una de sus hijas en una universidad todavía arancelada. Entonces, la documentación que yo tengo, por ejemplo, de la Universidad de La Plata, que pude acceder en el archivo histórico al legajo de María Lex, bueno, ahí se puede ver que tramitar la inscripción a una materia había que pagar, tramitar el diploma lo mismo, y eran sumas que no podía tener cualquier tipo de familia, lo cual habla de este posicionamiento de los sectores medios que empiezan a ascender socialmente en la década de los 20. Entonces es bien interesante también, ¿no?, esta distinción que se busca dentro de los sectores medios en relación también al estudio, ¿sí? Digo, es una estudiante universitaria, no es menor. Entonces, bueno, hay varias cuestiones que nos permiten estudiar, digamos, lo que decimos las interseccionalidades, cruzar el género con la clase, con los grupos etarios. Digo, ahí hay una cuestión bien interesante a nivel explicativo. Entonces, bueno, hay un denominador común, es que son educadores, pero con una capacidad de agencia
que excede el espacio de las aulas, o como decimos, más allá de las aulas, porque las funciones de educadoras son educadoras, pero exceden el lugar de las aulas. Entonces, eso me parece interesante, cómo estas mujeres, a partir de la educación, pueden tener una fuerte impronta desde los años 20 en la esfera pública, lo cual no es menor, no es para nada menor. Sole, y además de Emilia y María Alex, ¿sobre qué otras mujeres pudiste indagar en tu investigación? Bien, otra de las mujeres que también de alguna manera trabaja de manera conjunta con Emilia y con María Alex es Leticia Ciancio, que es, digamos, una profesora de música que estudia en el Conservatorio Fontova de Buenos Aires y que después va circulando por el interior de la provincia de Buenos Aires porque va a trabajar en sedes de ese conservatorio, por ejemplo, en Benito Juárez, donde ella va a estar asentada. Pero también va a estar conectada con Azul y con Olavarría, porque va a dar clase en la Escuela Normal de Azul, en la Escuela Nacional, en el Colegio Nacional, perdón, y también va a viajar a Olavarría. Entonces, es interesante ver la circulación que estas mujeres tienen por el propio oficio docente. Entonces, en esa circulación es interesante ver cómo empiezan a transitar por algunas sociabilidades, y una de estas va a ser la que va a crear la agrupación artística Maná, que es una de las agrupaciones más importantes que tuvo la localidad de Azul, que se crea en 1932, bueno, y ahí van a confluir María Alex, Emilia Bettinelli y Leticia Ciancio. Entonces, el lugar de estas mujeres no es menor, aunque es difícil de recuperarlo por la documentación, porque van a ser las que se van a encargar de gestionar las actividades. Entonces, contactar a un artista, un músico en Buenos Aires, es una tarea que hacían las mujeres. Entonces, por más que sea difícil recuperarlo, digo, hay un montón de fuentes institucionales. Yo tuve la suerte de poder acceder por la Hemeroteca Ollanarte, que muestran que las que hacían las gestiones eran las mujeres, básicamente. Más allá de que, digamos, ocuparan diferentes comisiones, porque, a ver, había una comisión social donde estaba Emilia, una comisión literaria donde estaba María Alex, una artística donde estaba Leticia Ciancio. Entonces, es interesante ver esto, ¿no? Cómo sobrepasan todo el tiempo estas cuestiones y cómo empiezan a gestionar, porque sabían hacer, digo, esto no es menor, sabían hacer, sabían contactar, hacer redes, digo, Leticia conocía un amplio abanico, digamos, de gente vinculada al mundo artístico porque había estudiado en Buenos Aires. Entonces, digo, eso es bien importante para destacar, ¿no? Son las que arman los certámenes, las festividades. En algunos casos, al comienzo, aparecen ligados a lo que decían en la prensa, arte y caridad, ¿sí? Entonces, hay como una especie de emulación de los lugares que antes ocupaban las mujeres de la beneficencia, que habían sido las primeras que desde fines del siglo XIX, principios del XX, esto lo ha estudiado muy bien Yolanda de Pastrueva para la campaña bonaerense, son las que empiezan a traccionar en la esfera pública. Entonces, ya los 20, los 30, las educadoras ahí empiezan a tener un lugar importante a partir de este tipo de gestiones. Entonces, otra de las mujeres, pero que ya aparece en los años fines de los 30, principios de los 40, va a ser Luisa Sentañez, que es una de las mujeres que acompaña a María Alex en la agrupación artística Maná. Primero va a ser secretaria, después va a ser presidenta de la agrupación, que era médica. Es una médica, es la primer médica de Azul, que es la primer mujer que se recibe, digamos, un título de medicina, estudia en la Universidad de Córdoba. Entonces, digo, no es menor este lugar, y además del ejercicio como médica daba clases. Entonces también aparece esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que habilita a estas mujeres? ¿O cuáles serían esas condiciones de posibilidad de esas mujeres? Entonces aparece esta cuestión de
tres instituciones que para mí son las más importantes porque articulan esta escena cultural, como yo lo denomino, que son la Escuela Normal, el Colegio Nacional y la Biblioteca Popular de Azul. Entonces, los actores que circulaban por esos espacios, básicamente eran espacios porosos en los cuales tenían sociabilidades compartidas en algunos sentidos que tenían que ver con esos espacios educativos. A ver, la agrupación artística Maná surge en el Colegio Nacional, se inaugura en el Colegio Nacional y muchos de los que están ahí son docentes del Colegio Nacional. Entonces, siempre aparecen estas tres instituciones, por lo menos en lo que yo estudié, que es desde 1920 a 1960, son las articuladoras de la vida cultural e intelectual azuleña. Es el Colegio Nacional, la Escuela Normal y la Biblioteca Popular. Entonces, ahí, digo, sutilmente empiezan a aparecer las mujeres, por ejemplo, en la biblioteca, como lectoras y como socias importantísimas desde los años 20. Digo, hay un grado de acceso de estas mujeres que empiezan a acceder a la educación y que están ahí en la biblioteca. No tendrán, a ver, en los 20, un lugar destacado en la dirección de la biblioteca, pero tienen un lugar muy importante como lectoras y como socias. Y muchas de esas lectoras y socias, muy pocas se pueden recuperar por las fuentes, después aparecen en instancias ligadas al mundo educativo o a las instituciones artísticas como Maná. Digo, Maná fue una institución que llegó incluso hasta hasta principios de los años 90 del siglo XX. Entonces pensemos que arranca en el 32. No es menor el lugar que tuvo en la vida cultural y artística azuleña, ¿sí? Entonces, ahí confluye, digamos, una gran articulación que tiene que ver con la biblioteca y las dos instituciones educativas más importantes de Azul, por lo menos hasta los años 60. Y también esto nos muestra cómo se empieza a tejer una red que no ha parado nunca y que sigue hasta nuestros días, y que la verdad es que es muy interesante de seguir analizándolo. Pero nosotros no te queremos robar más tiempo, sabemos que estos días tenés una agenda súper apretada y te agradecemos muchísimo este contacto, vamos a decir este primer contacto. Vamos a aprovechar este canal para poder seguir difundiendo historias y nos ayudas y nos das una mano con eso. Genial. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, encantada de poder divulgar lo que hacemos en espacios que quedan muchas veces reducidos, digamos, a muy poca gente de lo que decimos la academia, y bueno, es súper importante poder hacer divulgación y llegar a un público más amplio, ¿no? Que no sea estrictamente un marco tan acotado como, no sé, nuestros artículos o nuestros libros, sino poder hacer llegar a más gente el trabajo que hacemos en investigación. Así que bueno, te agradezco por la invitación a tu programa y bueno, te deseo muchísimos éxitos con esta idea que está buenísima. Estuve viendo algunas cuestiones en el canal de YouTube, así que me parece buenísimo que sigas adelante con todo esto. Bueno, muchas gracias, Sole, y obviamente los micrófonos siempre abiertos. Esta es la idea, de poder colaborar, de poder tejer, tal como hicieron estas mujeres, sus redes para ayudar a la difusión de tanta investigación que tan importante es, no solamente a nivel histórico, sino también a nivel social. Sole, muchísimas gracias. Y a todos, no, gracias a vos. Nos vemos pronto. Espacio publicitario. Rodinia Lencería Plus Size. Te ofrecemos ropa interior en todos los talles, corpiños hasta el talle 125. Conoce todos nuestros modelos ingresando a nuestras redes.
Trabajamos con las reconocidas marcas Areta, Natubel, Mora, Marcela Cauri, Rosicó y Peter Pan. Podés abonar con efectivo, con todas las tarjetas y cuenta DNI. Contactanos, así coordinamos una cita a domicilio para que puedas probarte lo que vos quieras. En Azul, envío sin cargo. Ibu, en Avenida 25 de Mayo 657. Tiene todo lo que necesitas para estar a la moda. Zapatillas, billutería, gorra, billetera, cintos, relojes y anteojos. Búscalo en las redes sociales o comunicate al 2281-320377. Abierto de lunes a lunes de 9 a 20. Peonía Energías te ofrece todo para buscar el equilibrio y esa renovación de energías que estás necesitando. Saumerios, fuentes de agua, velas, piedras energéticas. Peonía te espera en Amado Diab 393, Azul. Stilton, en la esquina de Moreno y Perón. Venta y elaboración de panificados, pizzas, empanadas, viandas, ensaladas saludables, tablas de picadas y productos gourmet. Envíanos un WhatsApp al 2281 66 62 62 o encontranos en redes como Stilton Almacén. Semillería La Chacra. Semillas, herramientas, agroquímicos, fertilizantes para las plantas. Representantes exclusivos en la zona de Clorotec. El mejor producto para mantener tu pileta limpia, con el agua sana, cristalina y en perfecto estado, con el producto más confiable Clorotec. Te esperamos en Avenida Mitre 678, Azul. Se viene la catarsis y solo la vas a vivir en DirecTV. Los Hermanos, de Frías y Fernández. Ubicado en De los Fortines y Puan, tenemos todo para el campo y alambradores. Contamos con 8 cuadrillas de alambradores brindando un excelente servicio en toda la zona. Comunicate al 2281 65 72 60. Fin. Espacio publicitario.